Vamos a hablar el día de hoy de parto respetado. Mi nombre es Magali Andrea Buitrago, de la Maga Conciencia Femenina. Me presento, soy una mamá de 3 hijos. Ya tengo hijos mayores de 22 y de 21 años y tengo un pequeñito de 8 años, así que todavía estoy ejerciendo plenamente como mamá. Soy dula y soy coach prenatal. Me especializo en yoga prenatal y desde hace muchísimos años, hace más de 18 años, que me certifiqué como dula en Europa, acompaño a familias, a mujeres a través de experiencias de parto consciente. Les decía en el chat a las que estaban esta mañana en el chat, a las que han logrado acceder estos días al grupo que hemos abierto, que yo decidí dedicarme a esto por mi propia experiencia de parto a través de mis gestaciones y de mis partos. Yo soy de profesión comunicadora, soy cineasta y cuando me iba a casar decidí, y era una decisión muy clara, que tenía que elegir en ese momento, como a muchas de nosotras nos toca, porque mi profesión era incompatible con criar hijos, absolutamente incompatible. Entonces era como que o hacía lo uno o lo otro. Y yo quería estar presente para la crianza de esos hijos, yo quería vivir plenamente mi embarazo, quería vivir plenamente mi parto y decidí que quería quedarme y hacer esto con mis hijos. Así que sin saber mucho, pero muy intuitivamente, como somos las mujeres muy intuitivas, yo quise tener una experiencia de parto diferente y aunque no me preparé lo suficiente, tenía esa intuición clara de que había algo más, de que el parto no era eso que me contaban, a pesar de que todo lo que escuchaba alrededor del parto siempre eran pues cuestiones un poco negativas, ¿no? Que el parto era muy doloroso, que temor, que miedo al parto, que todos los riesgos implicados en un parto, el miedo al dolor. Y resulta que para mí era súper importante, más allá del dolor, poder tener una experiencia plena. Yo quería sentir, quería vivir lo que era ese parto. Y aunque les digo, no estaba preparada ni tenía la compañía de una dula, tuve la suerte de contar con el apoyo de una partera y un equipo de parteras en el país donde vivía en ese momento y logré tener una experiencia de parto tan increíble que me cambió completamente la vida. Y fue un antes y un después, fue un parteaguas en mi vida. La experiencia de parto fue increíble, nunca pensé, nunca nadie me habló de que existía esta posibilidad y en ese mismo momento yo decidí que yo quería comunicar esto, porque todo lo que escuchaba alrededor, como les digo, del tema del parto, era bastante negativo y las experiencias que escuchaba de otras mujeres eran bastante lamentables, ¿no? Siempre, casi nadie contaba una experiencia linda, pues qué rico tenía mi bebé, pero cuando te pones a ver, las experiencias estaban teñidas de mucha desinformación, de muchas intervenciones innecesarias, de cortes de periné que no habían sido planificados ni solicitados, mucha desinformación y mucho miedo, muchas dificultades para el momento del parto, muchísimas complicaciones. Entonces decidí dedicarme a comunicar esto, me formé entonces en Europa y ya llevo muchísimos años acompañando físicamente y emocionalmente a las parejas en este proceso de gestación. Hoy vamos a entrar en materia. Esta clase ha propuesto, este masterclass se llama Parto Respetado porque quería aquí en mi pastel, que no se me vayan a ir, para no irme por las nubes, quería empezar por contarles qué es un parto respetado. Entonces, nosotros hablamos, a veces pensamos como que el parto, que por ahí quería iniciar, el parto parece que es un acontecimiento médico, que es por donde empiezan las cosas ya a ir diferente. Entonces, cuando hablamos de un parto, casi todos pensamos que el parto es un acontecimiento médico del que nosotras necesitamos, pues, primero, ser salvadas. Segundo, necesitamos muchísima ayuda para un parto. Los que saben del parto son los médicos. Parece ser que, estas personas que van a la universidad para aprender a ser
de cómo atender una emergencia, atender una complicación que pueda surgir durante un parto, termina siendo esto una cosa como que pensamos que ellos son los que saben del parto, que es el médico el que hace los partos y que nosotras somos como unas meras espectadoras que estamos a merced de la situación. Y nos olvidamos que el parto es algo que nos ocurre a nosotras, que pertenece a la esfera sexual, emocional, física y espiritual de una mujer. Y que nuestra naturaleza es dar a luz. Nosotras estamos preparadas físicamente, emocionalmente y fisiológicamente, que es más importante, lo más importante para dar a luz. Entonces, las que sabemos de dar a luz somos las mujeres. Y lamentablemente perdimos esto de vista por el miedo, por la desinformación y por las creencias limitantes que tenemos respecto al parto. Entonces quería ir sobre esto para empezar. Muchas de las creencias limitantes que tenemos van en relación con el dolor del parto. Creemos que el parto es una cuestión supremamente dolorosa. Creemos que el parto es un acontecimiento realmente complicado y difícil, ¿sí? Y esto es lo que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Que necesitamos mucha ayuda. Por ejemplo, en los comentarios de la publicación de Instagram me decía alguien, ¿y qué pasa si el bebé tiene una vuelta de cordón y no hay una dilatación? Entonces ahí es donde vamos a ver que estamos tan absolutamente desinformadas y desconectadas de nuestro cuerpo que no tenemos idea ni cómo funciona la fisiología del parto, ni de qué se trata el parto, porque no tenemos conocimiento al respecto. Así como estamos desconectadas de nuestra sexualidad, estamos desconectadas de todo lo que son las funciones fisiológicas. Entonces, cuando yo les digo una función fisiológica es comer, alimentarse, reproducirse y dar a luz es una de ellas. Nosotros no tenemos que aprender cómo estornudar, no tenemos que aprender cómo ir al baño, no tenemos que aprender, bueno, un poco sí, cómo tener relaciones sexuales, es algo natural, ¿verdad? Pero como con casi todas las cosas que tienen que ver con nuestra conexión interna, nos estamos alejando cada vez más de ello y dejándolo en manos de otros, desconectados de nuestro cuerpo y de nuestra fisiología. Hemos permitido que el parto pues se haya convertido en una cosa súper complicada. Y el otro día escuchaba a una amiga que decía algo muy interesante y es que las cosas son mucho más sencillas, el parto es mucho más sencillo de lo que nosotros creemos. Lo difícil es ser sencillos. Entonces, hemos llenado de tanta parafernalia el parto, creemos que necesitamos tantas cosas alrededor, que necesitamos un montón de intervenciones que son en su mayoría innecesarias, que en realidad el equipo médico, un médico, un obstetra está ahí para atender una emergencia, ¿sí? Una dificultad. Menos mal que están ahí. Pero ¿qué sucede? Que ahora se ha depositado como toda la responsabilidad en el médico y también ellos han asumido un papel muy predominante en el momento del parto. Y resulta que lo que una persona tiene que hacer, un parto respetado, lo que hace es, uno tiene que rendir culto al hecho de que viene un ser a este mundo. Entonces, un ser, primero espiritualmente, un ser de otra esfera que está en otro plano espiritual, viene a través de nuestro cuerpo a un cuerpo físico y va a nacer a este planeta, a esta existencia. Entonces, esto es un acontecimiento, para empezar, que pertenece a la esfera espiritual de los seres humanos. Esto es algo que es único para cada mamá, para cada pareja, para cada persona que va a dar a luz. Y el que un ser nazca es algo increíble y milagroso. Entonces, para empezar, tenemos que tener en cuenta eso. El parto tiene todo que ver con la espiritualidad y con un acontecimiento muy importante para todos. Entonces, no puede ser tratado simplemente como un asunto médico, ni es un asunto médico. Un asunto médico es cuando se empieza a intervenir y en la mayoría de veces interferir. Las personas que están en un parto, las personas como el médico, el obstetra, la partera, las dulas, están ahí para facilitar el espacio para que la mujer pueda
conectarse consigo misma y la fisiología del parto se favorece para que todo pueda ir bien. La gente dice, pero bueno, y entonces en un parto hay muchos riesgos, ¿sí? Todo es un riesgo en esta vida, ¿sí? El parto no es una excepción. ¿Qué pasa? Dicen los partos, ¿y qué pasa si un parto se complica? Un parto suele complicarse mucho más fácilmente cuando el ambiente alrededor no facilita la fisiología del parto. Entonces tenemos que primero entender eso. ¿Qué es la fisiología del parto? De eso vamos a hablar un poquito también. Entonces un parto respetado es un parto en donde a mí se me permite primero tener decisión acerca de, por ejemplo, la postura en que yo quiero dar a luz, en que se respetan las condiciones propicias para que ese parto pueda desarrollarse de forma natural. ¿Qué se necesitan? Unas condiciones muy sencillas, ¿sí? Lo que les digo, es tan sencillo que lo pasamos por alto. Entonces necesitamos tener ciertas condiciones que favorezcan la fisiología del parto, que permitan que la mujer se pueda desinhibir, ¿sí? Lo primero, y pueda entonces el cóctel hormonal que produce por naturaleza el cuerpo femenino cuando está bajo condiciones amigables, propicias, esas hormonas que necesito para dar a luz. Entonces, el cuerpo femenino produce opiáceos, oxitocina, que es súper importante, ¿sí? La oxitocina es una hormona muy importante en el parto, ya vamos a profundizar en este tema. El nacimiento de hormonas impresionantes, que ese cóctel hormonal es responsable de la eyección del bebé, del bebé al exterior, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para favorecer esas condiciones? Primero que todo, evitar interferir. Como casi todo en la vida, estamos llenos de interferencias, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, eh, hemos desconectado tanto de lo físico y de lo sexual que tenemos por un lado el parto como algo médico, ¿sí? Y lo sexual por el otro lado y lo espiritual por otro lado y no nos damos cuenta que es un todo, ¿sí? Entonces el parto, esto aquí ya voy a decirlo, el parto hace parte de la sexualidad femenina, de la pareja. Es un acontecimiento sexual. Les voy a explicar por qué. No se asusten. Es más fácil aceptar que el parto es algo vivo y que sucede de manera violenta, ¿sí? Y que la mayoría de partos se dan de manera violenta. Ahora van a ver por qué. Que aceptar que el parto es sexual. Entonces, cuando hablamos del parto sexual, le dice, pero ¿cómo así que es sexual? Les voy a explicar por qué. La fisiología del nacimiento está más asociada a la sexualidad que al dolor y al sufrimiento. ¿Por qué? Porque las hormonas que están presentes al momento de la concepción de un ser humano son las mismas hormonas que necesita la mamá, la madre, para poder dar a luz. ¿Ok? Entonces, si la fisiología del parto tiene esa similitud con el momento de la fecundación, ¿ustedes qué creen que son las condiciones para que un parto pueda desarrollarse? Voy a abrir el chat y quisiera que me comenten aquí, ya que estamos en vivo y tengo algunas personas acá que puedo ver por el chat. En relación a eso, ¿ustedes qué creen que tiene, cuáles sería la similitud entre las condiciones que se necesitan al momento de una relación sexual y al momento de un parto? ¿Qué se les ocurre? Sin pena, no se les dé miedo a equivocarse. ¿Ninguno? ¿Se atreve? Bueno, pues entonces yo les voy a contar. Todo, todo, ¿sí? Fíjense que cuando una pareja va a tener relaciones sexuales, existen ciertas condiciones que permiten y facilitan que eso se pueda dar, idealmente. No siempre sucede y lamentablemente también estamos muy desconectados de esa parte. Por eso los partos son complicados, porque nosotros estamos alejados de nuestra sexualidad como mujeres,
alejados y desconectados, desconectando sexualidad, espiritualidad, fisicalidad, todo disperso. Exactamente, Melissa. Maravilloso. Silencio, oscuridad y paz. Ahí tienes dos. Paz también, pero te voy a contar, esas tres condiciones están excelentes. Muchas gracias por opinar. Cuando yo estoy haciendo amor, imagínense que ustedes estuvieran con su pareja y estuvieran en un ambiente súper iluminado, ¿sí? Con luces fuertes, blancas, en un ambiente estéril, donde todo está impecable, súper esterilizado, donde es frío, no es un ambiente cálido, y donde además ustedes tienen a una persona o a unas personas dirigiendo lo que usted va a hacer, ¿sí? Diciéndole, bueno, no te pongas así, hazte para allá, ¿qué tal si te pones de esta manera? No, 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 así no, ven, permíteme que yo de esta manera puedo ver mejor, ¿cierto? Que sería muy difícil poderme desinhibir y poder entrar eh, a una relación sexual de esa manera, o sí. Yo no estoy diciendo que no se pueda dar a la luz del día, pero yo podría estar tranquila mientras me siento observada para estar con mi pareja. Podría darse que yo pueda realmente desinhibirme y entregarme a ese momento si me están observando, si me siento observada, si tengo frío, si está haciendo frío, si tengo gente dirigiéndome, si hay gente hablando, ¿sí? Por supuesto que no. No sería posible, ¿sí? ¿Qué pasaría en el cuerpo femenino? No habría una lubricación, no habría la posibilidad de que se relaje el útero, de que la cervix se relaje, de que la mujer entre en ese estado de plenitud y pueda llegar a un clímax. Entonces, lo mismo pasa a la hora del parto, ¿sí? Entonces, si no hay presencia de oxitocina cuando nosotros estamos en una relación sexual y cuando nosotros estamos en una relación sexual, el pico de oxitocina, por eso se concibe, ¿sí? La oxitocina se llama la hormona del amor y es la responsable de que el útero se relaje, de que la cervix se relaje, de que nosotros estemos en un estado eufórico y a la vez súper relajado, en ese momento que no nos importa nada, ¿sí? Entonces, la oxitocina está muy presente al momento de la concepción y necesitamos que esté igual presente al momento del nacimiento. Entonces, es una hormona muy tímida. La oxitocina es una hormona tímida, es una hormona que necesita ciertas condiciones para aparecer. Entonces, si hay, por ejemplo, miedo, si hay adrenalina, no puede haber oxitocina. Entonces, si yo estoy asustada, si yo me siento observada, si no me puedo desinhibir, yo no puedo parir. Entonces ahí es cuando me dicen, pero es que, claro, llegamos al hospital y el parto se detuvo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en un hospital, ¿con qué asocia uno un hospital? Con enfermedad, con algo que es, no sé, no conozco muchas personas que sientan que el hospital es un ambiente relajado. Sin embargo, eso no quiere decir que los hospitales no sean un lugar donde ustedes puedan dar a luz. Yo di a luz a mi primera hija en un hospital y me sentía segura, y eso era importante para mí, me sentía segura porque no tenía preparación suficiente, no tenía conocimiento de la fisiología del parto y sentía que si había algo, alguna cosa que pudiera pasar, yo no me quería sentir en peligro, ¿sí? Igual que una mamífera busca las condiciones para no estar en peligro. ¿Por qué? Porque si yo voy a dar a luz y me siento como, soy una leona bueno, una leona, no, una cierva en la naturaleza y voy a dar a luz y estoy siendo acechada por un tigre, por un león, una leona, yo no voy a poder dar a luz, ¿sí? Ese parto se va a parar, no va a poder ser. Aparte de eso, voy a tener el miedo de que se pueda comer a mi cría. Entonces, de la misma manera, una mujer necesita tranquilidad, lo que decía Melissa, ¿sí? Paz, para poderse desinhibir, para poderse soltar, para poderse entregar a ese momento, necesita
tener y sentirse segura, confiada, ¿sí? Sentir que está apoyada y necesita silencio. ¿Por qué? Porque el parto está conectado con lo más ancestral, con lo más instintivo de los seres humanos. El neocórtex, que es este cerebro frontal, es el necesario para racionalizar, ¿sí? Nos necesitamos para pensar en una huida. Entonces, si yo estoy en el cerebro frontal, en el neocórtex, no puedo estar en el cerebro límbico, que es el que en donde está la información, ¿sí? La información ancestral de todos los mamíferos y ustedes como seres humanos, nosotros como seres humanos, somos también mamíferos. Igual que una ballena, igual que una leona, igual que un ciervo, tenemos esa información en el ADN, ¿sí? Fisiológicamente estamos preparadas, nuestro cuerpo sabe qué hacer. Una vaca no va a clases de preparación al parto, ¿sí? Un ciervo no tiene miedo ni se pregunta cómo es la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo fisiológico. Nosotros al ser humanos tenemos intelecto y el intelecto es lo que hace la diferencia entre nosotros y los otros animales, porque nosotros también somos animales con intelecto, ¿sí? El intelecto nos sirve para entender y comprender el mundo, ¿sí? Pero al momento del parto el intelecto no nos va a servir para nada. Por eso, aunque yo las invito siempre a que se preparen, ¿sí? Porque es muy importante y nosotras necesitamos como seres humanos racionales comprender, yo necesito entender lo que estamos hablando ahora, desde lo racional, desde lo fisiológico. ¿Cuál es la fisiología del parto? Yo necesito entender qué es lo que va a pasar, cómo me puedo preparar. ¿Por qué? Porque no soy un ciervo, ¿cierto? Que vivo y simplemente recojo la placenta, me la como y sigo la vida. Tengo otra vida mucho más compleja. Entonces yo necesito entender cómo es que funciona esto, necesito comprender con mi cerebro racional. Pero al momento del parto el cerebro racional no nos va a servir de nada. Al contrario, necesitamos que ese cerebro racional se ponga en modo avión, ¿sí? Necesitamos que no aparezca. ¿Por qué? El cerebro racional debe estar en las personas que están alrededor de la mujer en parto, pendientes y facilitando todo el ambiente para que ella pueda dar a luz. Pero ella no tiene que estar ocupando ni de si el carro está bien, si tiene gasolina, si cuál es su nombre, señora, su número de cédula, tiene usted la última ecografía al día, ¿cuándo fue la última vez que se hizo el examen del estreptococo? ¿Tiene el examen de estreptococo con usted? Por favor, póngase por acá. No, eso estimula mi neocórtex, me saca de mi estado instintivo, de mi cerebro límbico, y eso es lo que complica los partos. ¿Ok? Eso es lo que complica todo. Entonces, como les digo, lo más sencillo es complicarlo todo. Y lo más difícil es ser sencillos. Entonces, ¿qué necesito yo para poder tener una experiencia de parto respetado? Primero, prepararme conscientemente, tener conocimiento racional, prepararme al momento antes del parto para entender qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, para entender cuáles son las estrategias que yo tengo de desplazamiento al hospital, del tipo de medicamentos que quiero o no tener. Necesito entender qué es eso de una episotomía. Necesito saber cuáles son las intervenciones que van a hacer. Necesito saber, por ejemplo, qué va a pasar conmigo al momento del parto, en qué momento debo pujar, que esa es la mayor preocupación de las mujeres, y cuándo pujo, y cuándo empieza el parto, y cómo sé cuándo me tengo que ir al hospital. Esas cosas yo las tengo que entender y racionalizar. Pero al momento del parto no me van a servir para nada, ¿sí? Porque si yo estoy al momento del parto pensando, no va a haber dilatación, ¿sí? Entonces, de igual manera, si al momento del parto yo estoy asustada, si al momento del parto yo no me siento desinhibida, me están diciendo todo lo malo que puede ir, estoy escuchando continuamente un monitor fetal que puede ser bastante estresante, me dicen que llevo mucho rato y que nada, que este bebé viene, que el médico se tiene que ir, que cambia el turno, eso me va a estresar y va a producir adrenalina.
y la adrenalina inhibe la oxitocina. Si hay adrenalina, si hay miedo, no puede haber oxitocina. Fíjense que hoy en día que hablamos en otros términos, decimos que lo contrario al miedo, al amor, no es el odio, es el miedo, ¿sí? Entonces, yo no puedo parir cuando tengo miedo. Y sin embargo, por ejemplo, cuando algunas mujeres están en situaciones muy estresantes, por ejemplo, ahora estamos viviendo una situación muy difícil, que aunque está en el otro lado del mundo, de alguna manera energéticamente nos llega a todos. Cuando una mujer está en una situación complicada, como por ejemplo pueden estar muchísimas mujeres lamentablemente en este momento en el Medio Oriente, puede haber un reflejo de eyección del bebé. ¿Por qué? Porque estoy tan asustada, ¿sí? Que puede pasar en cualquier momento, puede venir una bomba, mi cuerpo crea tanta adrenalina que se produce un cortocircuito en mi cuerpo y yo saco a mi bebé lo más pronto posible, ¿sí? Para evitar cualquier dificultad. Entonces, esto mismo pasa, por ejemplo, cuando las mujeres están muy asustadas en un hospital. No sé si han escuchado que algunas veces dicen, la dejaron en una camilla, no me creyeron que estaba de parto o el hospital estaba muy lleno, esto lo vemos mucho en nuestro país, y me dejaron en una camilla de parto y el bebé se vino solo. El bebé se viene solo porque usted ya estaba en el estadio ya a punto de nacer o simplemente porque usted está tan asustada, tiene tanto frío y la situación es tan complicada que hay un reflejo de eyección del bebé, ¿sí? Instintivo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos comprender? Un parto respetado, ¿sí? Respeta primero el hecho de que un ser humano va a nacer. Eso es lo más importante. Un ser humano que viene de otra esfera va a aterrizar en la tierra, es un momento único, el nacimiento, así como el nacimiento de Jesús es celebrado, ¿sí? Tenemos una fecha especial para él. Cada niño que viene a esta tierra es un ser muy especial, es un enviado, es una partícula de Dios que viene a través de nosotros para enseñarnos a evolucionar, para llevarnos a evolucionar, y ese ser tiene un quehacer en esta tierra, ¿sí? Tiene un propósito por el que está aquí. Entonces es un acontecimiento sagrado. Un parto respetado también debe tener en cuenta a la mamá. Esa mamá tiene que ser respetada, tiene que tener libre movilidad, tiene que tener la capacidad de elegir dónde quiere dar a luz. Usted tiene que tener la capacidad de elegir si usted quiere dar a luz a su hijo en un hospital porque se siente segura o si lo quiere tener en su casa, ¿sí? Eso no tiene por qué ser una barrera. Otra cosa que usted debe tener en cuenta a la hora de un parto respetado es que a usted se le permita movilidad, que usted pueda adoptar la postura que su cuerpo le pide, ¿sí? Como mamífera para dar a luz. Y una mujer conectada al momento del parto, como cualquier mamífera, no se va a tirar de espaldas para dar a luz. ¿Por qué? Porque una posición litotómica, una posición acostada, es una posición que no facilita la salida de un bebé a la hora del parto. Porque al estar acostada, el sacro, el hueso sacro, está presionando y hagan de cuenta que esta es la cadera, ¿sí? Este es el hueso sacro y este es el hueso púbico. Si yo me acuesto, el hueso sacro está presionando, está haciendo presión hacia arriba y se disminuye la capacidad, ¿sí? De la pelvis para dar a luz. En cambio, si yo tengo la posibilidad de estar en una posición vertical, en una posición de costado, ¿sí? Donde pueda tener mis rodillas hacia adentro, los pies hacia afuera, en una posición de sentada, pero en una posición vertical, es mucho más fácil dar a luz. Entonces, si ustedes, yo que he podido pues tener aparte de mis hijos, les voy a contar, yo tuve una hija en una bañera, estaban flotando en el agua, no tenía ninguna presión. El otro bebé lo tuve en 4 patas, ¿sí? Y mi último hijo lo tuve de pie. En todos los 3 partos estaba en una posición vertical, ¿ok? Yo no me imagino, ¿sí? Haber dado a luz acostada. Aunque hay una similitud, hacen siempre un paralelo entre hacer del cuerpo y dar a luz,
no tienen mucho que ver, pero sí en este aspecto. Y es, imagínense ustedes tratar de dar del cuerpo acostadas. Yo para poder dar a luz necesito usar la fuerza de mis piernas, ¿sí? Para poder agarrarme de la tierra y a la vez sentirme soportada desde arriba para poder hacer que la fuerza de gravedad me ayude a nacer a mi bebé. Por lo tanto, esto que yo les estoy diciendo es muy importante. Un parto respetado necesitan ustedes primero conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus opciones y cuál es la fisiología del parto. Por eso necesitamos prepararnos y entender, porque no nos dicen cómo lo tenemos que hacer y nos ponen las condiciones, ¿sí? Que en general, generalmente y lamentablemente, no tienen en cuenta, a lo último que tienen en cuenta es a la mamá, ¿sí? La comodidad de la mamá. Afortunadamente hoy muchísimos médicos, muchísimos estamentos de salud ya han empezado a ver por tanta presión de las mamás y algunos por conciencia, como muchos médicos que hay aquí en la ciudad de Medellín, donde yo vivo y en otros lugares del país, que están diciendo, hombre, nosotros estamos dándonos cuenta que hemos estado haciendo las cosas como no son, que tal vez debemos es facilitar el proceso para estas mujeres y dejar de intervenir tanto. Entonces, importantísimo prepararse, saber cuáles son las intervenciones necesarias y cuáles son las innecesarias, ¿sí? Entonces, casi todos los hospitales tienen unos protocolos de atención al parto. Estos protocolos están encaminados a facilitar el trabajo para el personal médico, para que no hayan, por ejemplo, demandas, pero en realidad no tienen en cuenta a la mamá, ni la comodidad de la mamá, ni los derechos de la mamá, ni la fisiología del parto. Entonces, por eso, aunque ustedes no lo crean, en los hospitales los partos suelen complicarse, ¿sí? ¿Por qué se complican? Porque no hay las condiciones apropiadas para que la fisiología del parto fluya. Entonces, si yo estoy asustada, si yo estoy haciendo un trabajo de parto bien en mi casa, llego a la clínica y de repente, sorpresa, ¡ah! Se pararon las contracciones. Esta mamá no está dilatando. ¿Cómo voy a dilatar si estoy en una sala con luces como esta blanca que yo tengo aquí frente a mi cara? ¿Sí? Si tengo una enfermera entrando y saliendo de mi habitación todo el tiempo, si me están preguntando todo el tiempo una cantidad de cosas, si me tienen con un catete, si tengo un monitor fetal, si me están hablando, ¿sí? Si no me permiten privacidad, no es posible. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Intervenir. ¿Y cómo lo hacen? A través de oxitocina sintética, ¿sí? Porque como la oxitocina de mi cuerpo no puede salir, porque como les dije, la oxitocina es tímida, ¿sí? Si hay adrenalina, la oxitocina no sale, ¿sí? Entonces, si una mujer está en una relación sexual y no se siente relajada, no lubrica, ¿sí? No se abre su cervix. Y muchas mujeres tienen relaciones sexuales así. Y muchos hombres creen que así también son una relación sexual, ¿sí? Entonces, mírense cómo todo esto tiene, esto es un todo. Por eso tiene mucho que ver el cómo es nuestra sexualidad, nuestra relación con nuestro cuerpo, en cómo damos a luz. Nosotras damos a luz como somos. Y las mujeres estamos muy desconectadas de nuestra propia naturaleza, de nuestro útero, de nuestra sexualidad y de nuestro poder como mujeres. Entonces, eso es un tema muy largo y quiero tocar hoy unos puntos porque siento que es muy importante transmitirles esto. Nosotros tenemos que confiar, ¿sí? Confiar en nuestro cuerpo. Aparte de que tenemos que prepararnos, voy a volver para no irme por las ramas. Primero, prepararse, racionalmente entender, fisiología del parto. ¿Cuáles son las intervenciones necesarias? ¿Cuáles son las intervenciones no necesarias? Necesito conocer cuáles son esas protocolos del hospital, ¿sí? A donde voy a dar a luz. ¿Me permiten moverme? ¿Me permiten estar acompañada de mi pareja? No tienen por qué cobrarles para que su pareja las asista,
Ustedes, es un derecho fundamental estar acompañadas. Una mujer no debería estar sola en el momento del parto. No debería estar en ningún estrato social. ¿Ok? Usted debería poder preguntar, usted tiene que saber preguntar por qué me van a hacer una episiotomía. ¿Ustedes saben qué es una episiotomía? ¿Sí? Tienen que informarse por qué hacen una episiotomía. Entiendan, ¿sí? Busquen, investiguen. Si no toman un curso conmigo, investiguen. ¿Qué es una episiotomía? ¿Quieren una episiotomía? ¿Sí? Es necesario que a mí me corten del periné hacia el ano y me cojan puntos hasta de 3 centímetros de una herida para que mi bebé pueda salir. ¿Eso es necesario? Yo quiero eso. ¿Qué puedo hacer para evitar una episiotomía, por ejemplo? ¿Sí? Tengo que tener conocimiento de eso. Tengo que saber, por ejemplo, ¿qué es eso de una oxitocina sintética? ¿Por qué ponen una oxitocina sintética? ¿Cómo puedo hacer para favorecer la aparición de la oxitocina y no tener que tener o que me inyecten una oxitocina sintética? La oxitocina sintética es sintética, entonces no es natural. ¿Qué hace una oxitocina sintética? Una oxitocina sintética produce contracciones en bloque, ¿sí? Entonces el útero hace contracciones muy fuertes y muy dolorosas. Nadie, cuando le ponen, no conozco muchas personas que hayan soportado el que les pongan oxitocina sintética sin el uso de una epidural. Entonces se hace como una bola de nieve, ¿sí? Entonces, si a mí me ponen una epidural, que hay epidural que se puede poner para aliviar el dolor, ¿sí? Sin que yo deje de mover mis piernas, aunque hay otros métodos como el óxido nitroso, que no sé por qué en Colombia no se usa. Yo usé el óxido nitroso, maravilloso, se usa en hospitales en Inglaterra, en Europa. Usted con una mascarita inhala durante la contracción, sale a través del aire y en el pico de la contracción usted tiene la ayuda del óxido nitroso que le ayuda a relajar y uno se siente como súper volado, ¿sí? Y aún puede estar consciente y se puede mover. Bueno, entonces, ¿qué es una oxitocina sintética? ¿Qué es una episiotomía? ¿Me van a aplicar algo para la salida de la placenta? ¿Necesito que me apliquen algo para la salida de la placenta? ¿Saben que es un rompimiento de membranas? ¿Por qué rompen membranas? Es que les dicen que déjenle ayudo, que es que no se pone de parto. Eso está bien que a usted le rompan las membranas, está bien que a usted le hagan esa intervención. ¿Qué consecuencias tiene? Entonces es muy importante que ustedes tengan conocimiento y puedan tomar decisiones informadas, ¿ok? Yo no estoy aquí diciendo que todo el mundo tiene que tener un parto en casa, en una bañera, ¿sí? Para mí eso era lo que yo quería y para muchas mujeres es una opción, es algo que quieren y algo que les facilita. Un entorno, para mí, sentirme en mi casa, en mi lugar, con mis cosas, con mi olor, con mi familia, poder estar en mi casa tranquila, a gusto, con mis cosas, en mi territorio, me hacía sentir tranquila. ¿Sí? Si ustedes no pueden hacer esto en su casa, pueden llevarse su casa hacia el hospital y crear esas condiciones en el hospital para que la fisiología del parto se pueda favorecer. Pero para eso ustedes tienen que tener conocimiento, informarse, ¿sí?, acerca de las condiciones para un parto respetado, tener un equipo de apoyo, hablar con un doctor, entender y exigir y hacer valer sus derechos. Aquí, dentro de mi chuleta, voy viendo si voy agarrando todos los temas. ¿Cómo favorecer la fisiología de bien? Porque las dos. Ok. Entonces, dentro de las condiciones para un parto respetado, es muy importante, sobre todo si están en Colombia, que conozcan la ley de parto humanizado. ¿Ustedes conocen la ley de parto humanizado? ¿Quién aquí conoce la ley de parto humanizado o saben siquiera que tenemos una ley de parto humanizado en Colombia? ¿Alguna que levante la mano? ¿Quién sepa que tenemos una ley de parto humanizado en Colombia? Tenemos ley de parto humanizado en Colombia desde el año pasado.
¿Qué necesitamos para que esa ley se implemente? Que ustedes la conozcan y que la exijan y la hagan valer, porque es un derecho. Nosotros no estamos hablando acá de cosas extraordinarias, ¿sí? Estamos pidiendo simplemente que se respete el momento del nacimiento, ¿sí? Que se respete a la mamá, que se respete a la pareja y que se respete a ese ser que va a nacer. Esto no es mucho pedir, pero necesitamos realmente prepararnos a conciencia, conocer nuestros derechos, poder tomar decisiones informadas y de esa manera el sistema de salud no va a tener otro remedio que cambiar sus estrategias y su manera de tratar el parto. En Colombia estamos más o menos unos 30 años de atraso con respecto a otros países en relación con el parto, no con Estados Unidos. Estados Unidos, nosotros tenemos el modelito de los Estados Unidos, lamentablemente. Donde es todo mecanizado, ¿sí? Súper mecanizado, donde existen unas tasas de cesárea altísimas. En los Estados Unidos hay muchísimos, demasiados partos por cesárea, ¿sí? Al igual que ya en Colombia, donde tenemos una tasa de cesárea altísima, en este momento creo que es del 16%, lo cual es una tasa altísima en ciudades como Medellín y en Cartagena, por ejemplo, en la costa atlántica del país. Para que sepan, tenemos tasas de cesárea del 98%. ¿Qué quiere decir esto? Que los bebés nacen por cesárea como primera opción. Y aquí es donde voy a ir en un tema que es un poquito delicado, pero no me da miedo tocar temas delicados porque para eso estamos aquí y se los digo con conocimiento de causa, experiencia personal y experiencia a través de los años. Las cesáreas son un negocio maravilloso, ¿sí? Para las IPS y para las EPS y muy convenientes para los médicos. Resulta que en la mayoría de países como Estados Unidos y Colombia y otros países de Sudamérica, como Brasil, por ejemplo, los partos no suceden los fines de semana. Qué curioso, ¿no? El viernes no hay partos. O sea, los partos se aceleran así porque los doctores, sobre todo hay unos doctores que son pues muy reconocidos, tienen que irse a la finca el fin de semana y no tienen tiempo para estar atendiendo mamás. Entonces, ¿qué pasa? La cesárea, que es una intervención que se creó, que se ideó y que surgió como por la necesidad de proteger y de atender una emergencia durante un parto, se volvió un procedimiento rutinario. ¿Okay? Las cesáreas se convirtieron en un procedimiento rutinario porque son un excelente negocio. Tengan en cuenta que el sistema médico está basado en la atención hospitalaria, en donde hay camas y donde necesitan que esas camas se muevan, ¿sí? Y que hay muy pocos hospitales donde hay atención al parto y se necesita que se desocupe lo más pronto posible. Entonces, por lo tanto, no se puede tener una mamá de parto por muchísimo tiempo. Entonces, los partos se suelen acelerar, ¿sí? Los partos se suelen acelerar. Entonces, se suelen acelerar a través de oxitocina sintética. Cuando la oxitocina sintética no avanza, pues generalmente suele terminar muchísimas veces en una cesárea de emergencia, porque al no haber las condiciones propicias, al no haber el fluido de la oxitocina, no hay favorecimiento de la fisiología del parto, el parto termina en una cesárea. Y les digo, es un muy buen negocio. Una cesárea dura 20 minutos, 25 minutos máximo, ¿sí? Y aparte de eso, en una cesárea intervienen una instrumentadora, un pediatra, como 3 enfermeras, el médico, la otra persona que asiste al médico. O sea, hay toda una cantidad de gente, ¿sí? Que se favorece con cada cesárea y que le pagan por eso, ¿sí? Entonces, evidentemente es un muy buen negocio y muy rentable. Y ya que estamos aquí, les voy a recomendar, en Gaia hay una película que se llama The Business of Being Born, el negocio de nacer, que lo hizo Ricki Lake, que es una cineasta, una productora,
que hizo este documental para mostrar cómo el parto es un negocio. Se llama El negocio de nacer, porque es un negocio, se volvió un negocio. Entonces nosotros necesitamos entender esto, ¿sí? No estamos condenando el sistema médico, pero tienen que entender que en el momento en que ustedes entran en un sistema, ¿sí? Eso deshumaniza. Los sistemas deshumanizan a las personas, lamentablemente. Entonces ustedes pasan a ser un número más. ¿Sí? Entonces, su parto ya no es un acontecimiento único, privado, donde se favorecen todas las condiciones, sino que su parto pasa a ser eh, una estadística, pasa a ser un acontecimiento médico absolutamente y se pierde toda esta magia y se pierde toda la posibilidad de que usted pueda tener un parto respetado. Bien, en otro punto que quería venir acá, aparte de decirles, pues, aparte de que quería hablarles sobre la importancia de que ustedes conozcan la ley de parto, que la pueden buscar en Google, ley de parto humanizado en Colombia, y pueden leerla, es súper fácil de leer, súper fácil de leer, súper fácil de comprender. También es muy importante que ustedes hagan un trabajo con ustedes mismas, que se preparen a conciencia con ustedes mismas, que entiendan y se preparen a nivel racional, pero a nivel físico, a conectarse con su cuerpo, a confiar en su cuerpo. Ina May Gaskin, que es una partera maravillosa, muy criticada, como las personas que hacen cosas, ella dice que nos han enseñado a desconfiar de nuestro cuerpo, han enseñado a desconfiar de nuestro cuerpo al punto que nos hacen creer que no somos capaces de dar a luz, que necesitamos ayuda para dar a luz. Necesitamos apoyo y que faciliten el espacio, pero nosotras no necesitamos ayuda para dar a luz. ¿Sí? Nosotras sabemos dar a luz, pero necesitamos conectarnos con esa sabiduría interna, necesitamos romper con esas creencias limitantes tan impresionantes que tenemos, doloroso, extremadamente difícil, de lo que yo tengo que ser salvada, ¿sí? Que es una de las maneras, lamentablemente, en que también se tiene a la mujer dominada y que lleva mucho tiempo, ¿sí? Eh, y es dominar los aspectos de la sexualidad femenina. Y el parto es una de ellas. Dice Casilda Rodríguez, y que se la recomiendo que la lean, que la sentencia parirás con dolor, que se supone que está en la Biblia, ¿sí? Y que dicen que Dios dijo, como si Dios tuviera un traductor y pudiera haber escrito un libro, pero esta condena de parirás con dolor viene asociada a un castigo y está muy implantada en la psique femenina y en la psique colectiva. Entonces, el parto con dolor es como un castigo y nosotras debemos entonces sufrir ese castigo. ¿Sí? Mentira. Parirás con dolor trae implícito el hecho, dice Casilda Rodríguez, de que no siempre fue así y no tiene por qué ser así. El parto puede ser una experiencia placentera, extática, espiritual, absolutamente maravillosa y sexual y orgásmica y preciosa y empoderada, ¿sí? Pero esto no nos lo cuenta. ¿Mm? Esto no nos lo cuenta. Esto no nos lo dice. Esto no es lo que nosotras escuchamos al día a día. Pero les digo que esto es una realidad y no tienes que ser especial. Yo no soy especial, yo no tengo ninguna capacidad diferente en mi cuerpo, mi pelvis es igual a la de todas, pero yo y otras mujeres que han decidido tener experiencias de parto respetado, simplemente queremos tener la posibilidad de vivir nuestros partos en libertad, en paz, que nuestros hijos puedan nacer de manera amorosa, ¿sí? ¿Por qué es importante que los hijos nazcan de manera amorosa? Les voy a decir por qué. Las primeras horas de vida, científicamente comprobado, esto no es nada hippie ni místico, está comprobado, y les voy a decir un señor que pueden leer que se llama Niels Bergman, por favor búsquenlo, ¿sí? Se encuentra en toda parte, artículos de él, libros sobre él, habla que es una cosa que ya se sabía, pero es un científico, un neurocientífico, y él dice, las
horas de vida, los primeros instantes de vida son definitivos para el ser humano. En ese momento que un bebé nace, decide si el mundo es un lugar amigable para vivir o no. Entonces, nosotros nacemos en violencia, nosotros no nacemos en paz, no nos dejan nacer en paz. Las mamás no dan a luz en paz, ¿sí? No dan a luz en un ambiente lleno de oxitocina, de esa hormona del amor. Entonces, lamentablemente, diría que una de las cosas, de las razones por las que no hay paz en la tierra, es porque no hay paz al momento de nacer. Si nosotros, el primer encuentro que tenemos con la vida es traumático, mi mamá no está siendo considerada, ¿sí? Mi mamá tiene frío, mi mamá tiene temor, la mamá la han hecho una episotomía, está acostada en una posición litotómica donde le ha sido difícil dar a luz, donde ha sufrido dolor, donde ha tenido que vivir una cesárea, donde ha tenido que tener una cantidad de cosas que no son lo natural, donde se llevan su bebé, donde no dejan piel con piel. Hoy en día el piel con piel, menos mal que se ha normalizado. Si los seres no nacen en paz, ¿cómo podemos tener un mundo en paz? ¿Cómo? Si desde que empezamos la vida violentamente, no conocemos el amor desde que nacemos. Entonces, nuestra mamá, estamos en el vientre calentito de nuestra mamá, en ese lugar amoroso, así nos hayan querido, deseado, no deseado, seamos de un accidente, ¿sí? Hayamos sido planeados o no. Nosotros estamos en una bóveda calientita, maravillosa, donde todo es paz, donde estamos en un ambiente eh, absolutamente idílico. Y nacemos al mundo, ¿sí? Llegamos al mundo, a otra atmósfera, a aterrizar en este planeta, y nuestro primer aterrizaje es que nos sacan, tenemos frío, no me ponen piel con mi mamá está asustada, me llevan a hacerme una cantidad de test, de exámenes, ¿sí? No nos dejan ni siquiera el rato para poder estar con nuestro bebé, no está presente la oxitocina, no está presente la hormona que es responsable del vínculo entre mamá y bebé, que es la responsable que después haya eyección de la leche, o sea, la oxitocina es tan importante, es responsable de la concepción, es responsable de la eyección del bebé al momento del parto, es responsable de la eyección de la leche materna. Nosotras, de tanto amor que sentimos, de tanto amor que esta hormona produce, hacemos leche, convertimos sangre en leche. El puro amor hace que alimentemos a nuestros hijos. Entonces, si nosotros queremos paz en el mundo, yo creo que tenemos que empezar a ver y empezar a ir a la raíz, y es cómo nacemos los seres humanos. En Colombia tenemos un dicho, y en algunos países de Sudamérica, y dicen, por ejemplo, cuando una persona se comporta mal o no es una persona, no es una buena persona, se dice que es un mal parido. Fíjense, mal parido. Y casi todos nosotros hemos sido mal paridos. Nosotros hemos venido al mundo de una manera que no ha sido respetada. Cuando yo nací en el año 70, yo nací en los 70, la moda en ese momento era anestesiar a las mamás. Entonces a las mamás se las anestesiaba completamente para dar a luz. A mí me sacaron con unos forceps, ¿sí? Entonces mi entrada a la tierra fue complicada. Y eso tiene consecuencias a largo plazo, en muchos aspectos, ¿sí? En muchos aspectos, desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo físico, ¿sí? No es lo mismo cuando un bebé nace con su mamá, con su papá, en un ambiente cálido, amoroso, donde se permite a la mamá estar tranquila, poder abrazar a su bebé, que nacer de una manera violenta. Entonces, todo esto y todo este en vivo y todo esto que yo hago y que comparto a través de mi cuenta de Instagram, es para poder llevar este mensaje de que nosotros realmente necesitamos tomar
de que el parto nos pertenece, de que necesitamos empoderarnos del parto, que no podemos seguir culpando al estamento médico ni dejando algo tan importante como el nacimiento de nuestros hijos en manos de otras personas. Nos corresponde a nosotras. Nos corresponde a nosotras entender y comprender y rodearnos de un equipo de personas y de las condiciones que favorezcan que yo pueda tener un parto respetado. Entonces, un parto respetado de lo que está, donde se respeta a la mamá, las condiciones para un parto fisiológico y donde se respeta a ese ser que nace, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante que tomemos acción prontamente, ¿sí? Que dejemos de dejar algo tan importante en manos de otros y que asumamos la responsabilidad de nuestra sexualidad, de nuestros partos, de nuestros nacimientos, para que también haya un cambio muy necesario para la sociedad, ¿sí? Todos tenemos traumas de nacimiento, los primeros instantes de vida son significativos a todos los niveles para los seres humanos, los primeros instantes de vida son decisivos